Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, por favor, vamos a retomar o regresar a la serie de estudios de este capítulo que habíamos empezado hace o quizás ya van 2 meses atrás. Hemos visto ya varias palabras claves en este salmo conocido. Partimos con la primera palabra, bienaventurado. Y les recuerdo simplemente que habíamos dicho que eso significa bendecido o feliz. Y normalmente viene esa felicidad, viene al tener una relación con Dios. O viene de parte de Dios. No es una felicidad mundana, no es una felicidad de ir a la playa, sino es la bendición. Nadie quiere ir a la playa ahora. La bendición que Dios da. Amén. La felicidad no viene de las circunstancias, sino viene de una realidad que es constante en la vida de esta persona bienaventurada. También es producto de las decisiones que toma o ha tomado, como el resto de este versículo nos va a explicar. Vimos también el varón y vimos que eso se refiere en forma general a la humanidad. El ser humano fue creado para adorar a Dios, para tener una relación con Dios. El mundo no es centrado en el ser humano, sino en Dios. El mundo, es decir, el universo, todo lo que fue creado, no fue creado tanto con el enfoque en nosotros, sino el enfoque en Dios. Amén. Dios no existe para nuestro beneficio, sino nosotros existimos para el beneficio de Él. Claro, acabamos de ver en la hora anterior la misericordia de Dios, que Dios quiso ayudarnos a nosotros, pero el enfoque de todo esto no somos nosotros, sino Él. Vimos la frase que no anduvo. Y al final todos vamos a andar en algún tipo de camino, todos vamos a tomar decisiones. La mayoría de nosotros teníamos que tomar decisiones en cómo íbamos a llegar aquí, por cuál camino íbamos a andar para llegar aquí. En cada momento de tu vida, o vas a elegir el camino de Dios o vas a elegir tu propio camino. Luego, la frase de en consejo. Puedes encontrar consejo en muchos lugares distintos, pero no todo consejo es buen consejo. El consejo que te va a ayudar es el consejo que se basa en la palabra de Dios. Y hoy vamos a enfocarnos en la siguiente frase del versículo 1, los malos. Obviamente, si vamos a ser personas bienaventurados, si vamos a ser una iglesia bienaventurada, no deberíamos hacer caso al consejo de estas personas malas. Pero ¿cómo identificamos a las personas malas? ¿Cómo podemos protegernos del peligro de andar en sus consejos? Salmo capítulo 1, vamos a leer el capítulo entero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos antes de seguir. Señor y Padre, una vez más le agradecemos por tu palabra. Le agradecemos por la enseñanza que podemos encontrar en ella. Pero Señor, de nada nos sirve conocer, estudiar y aprender tus enseñanzas, sino también las ponemos en práctica. Así que háblanos, enséñanos en este momento, pero en los momentos y los días y los meses que siguen de este momento, Señor, que tu verdad siga cambiando, siga afectando, siga impactando las decisiones que vamos a tomar, para que podamos vivir según tu voluntad y en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, que sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Si vamos a entender este primer versículo, la bienaventuranza para el varón que no anduvo en consejo de malos, tenemos que entender bien qué significa estos malos. Quiero presentar 3 definiciones quizás un poco distintas y luego vamos a aplicar estos principios o estas definiciones a nuestras vidas. Primero, podríamos definir a los malos al simplemente decir uno que hace lo malo. Esta palabra malos se encuentra de hecho varias veces aquí en capítulo 1 y es la palabra hebrea rasha. De hecho ocurre 263 veces en el Antiguo Testamento. Y yo de hecho los estudié para poder decirle que malos significa malos.
Al fondo, no hay mucho más que decir. Cuando la Biblia dice, habla de una persona mala, está hablando de una persona que hace lo malo, que hace maldad. ¿Qué hace un panadero? Pan. ¿Qué hace un carnicero? Bueno, trabaja con y vende carne. ¿Qué hace un carpintero? Trabaja con madera. ¿Y qué hace un malo? Maldad. Trabaja con la maldad. Vende la maldad, es decir, busca usar la maldad para su propio bien. No le afecta, claro, una mentira no importa porque al fondo me conviene. Tomar algo que no es mío no importa porque al fondo me conviene. Engañar, maltratar a mis conocidos, mis vecinos no importa porque me conviene. Buscan mejorar su propio bien quizás, aun si tienen que hacerlo con la maldad. Estas personas malas, vamos a buscar varios pasajes, principalmente en el libro de Salmos, capítulo 17, versículo 9, si quiere acompañarme a varios versículos. Esta persona mala oprime o maltrata. La Biblia dice, Salmos 17, versículo 9, versículo 8, mejor bien, para empezar donde empieza la oración. Guárdame como a la niña de tu ojo, escóndeme bajo la sombra de tus alas, Salmo 17, 9, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos mortales que me rodean. El salmista aquí es David y dice, guárdame de los malos que me oprimen. Una persona mala oprime, no busca cómo ayudar. Vimos en la hora anterior, la hora de la escuela dominical, la definición de la misericordia de Dios, es decir, lo definimos como que se incline hacia uno inferior, se inclina hacia uno inferior, es decir, alguien que le extiende una mano a una persona en necesidad, dice, ven, te ayudo. Esa es una demostración quizás de misericordia, pero aquí el malo no tiene misericordia, a cambio oprime, busca aprovecharse de otros, maltrata a otros. Salmo capítulo 37, versículo 21. No tan solo eso, una persona mala miente, engaña y roba. La Biblia dice, Salmo capítulo 37, versículo 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Esa palabra impío es la misma palabra rasha, la misma palabra malo. La persona mala, el impío, toma y no paga. Y todos conocemos situaciones parecidas. Entiendo que quizás en ciertas culturas es común, bueno, de hecho lo aprendí en México, no sé si es tan relevante aquí en Chile, pero lo aprendí en México. Cuando mi compañero le decía, préstame un lápiz, él quería decir, regálame un lápiz, pero decía, préstame un lápiz y nunca me lo devolvía. Me costó unos 10 lápices hasta que aprendí ese principio, pero aquí la Biblia dice, no está hablando de un lápiz. Está hablando de, ya somos adultos, no somos compañeros de curso. Está hablando del que toma prestado y no paga, es una persona mala, es un impío. ¿Por qué? Porque mintió, engañó y al fondo está robando. Y es una persona mala. Salmo capítulo 71, versículo 4. Salmo capítulo 71, versículo 4. Aquí la Biblia va a usar la palabra perverso para describir al malo. Y esa palabra perverso literalmente significa no hace lo que la moralidad bíblica indica que debería. Salmo 71, versículo 4. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Es decir, la moralidad bíblica indica que si ves a una persona con necesidad, deberías hacer lo que puedes para ayudar a esa necesidad, no aprovecharse de esa necesidad. Literalmente la idea de perverso es torcido. Y al clavar los clavos en la construcción del segundo piso, la construcción de madera, uno empieza a clavar el clavo, pero uno que no tiene mucha experiencia como yo, uno que tiene la mano quizás medio débil como yo, quizás no golpea el clavo de una forma derecha. Y el clavo empieza a torcerse. Y ahora ese clavo es perverso. Ahora si yo sigo golpeando ese clavo, el clavo no va a entrar. ¿Cuál es el propósito del clavo? El clavo se va a ir a un lado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O tengo que enderecer ese clavo, o tengo que sacar ese clavo y buscar ponerle un clavo recto. La Biblia describe al impío como perverso. No hace lo que debe hacer, no hace lo que Dios lo creó para hacer. Y además dice violento. Y además esta persona mala desea la maldad. Proverbios capítulo 21, versículo 10 dice, el alma del impío desea el mal. Su prójimo no haya favor a sus ojos.
Es decir, no es que hace esta maldad por accidente, es el anhelo de su corazón. El anhelo de su corazón es maltratar, engañar, mentir, abusar, no hacer lo que debería hacer. Podríamos poner muchos nombres, podríamos poner muchas caras con esta descripción del malo. Honestamente, podríamos poner un espejo quizás con esta descripción del malo. Especialmente antes de que Dios nos salvara, quizás no todos nosotros andábamos lejos con el mundo en cierto sentido, pero seamos honestos, todos antes de ser salvos deseábamos mal. Todos antes de ser salvos buscábamos cómo usar a otras personas para nuestro bien en vez de cómo ayudar a otras personas, cómo demostrar amor a otras personas. Pero para los que conocen lo que sucedió con esta misma casa hace como 1 año y medio, todos bien podríamos poner a cierta persona como la cara de malo. Y ustedes saben a quién me refiero, la persona que tenía tomada esta casa, que nos había mentido, que nos había engañado, que nos había dicho un montón de cosas. Y al fondo no nos debería sorprender, porque sin Cristo así éramos todos nosotros. Amén. Ahora, no quiero que pienses de los malos como los que están encarcelados, ni los que según nuestro juicio merecen ser encarcelados, quizás como el que tenía tomada esta casa. Sin duda, ellos son malos bajo la definición bíblica, pero no son los únicos malos. Todos los que hacen maldad son malos. Y en ese sentido, ¿quién no es malo? ¿Quién puede levantar la mano y decir, oh, pastor, disculpe, tal vez estás hablando de todos nosotros, pero yo no hago maldad? Realmente. Ahora, quizás queremos justificarnos y queremos decir, bueno, hago más bien que mal, así que no me llames malo. Pero no soy yo el que lo está definiendo, sino es la Biblia el que lo está definiendo. Bueno, si definimos maldad por la ley civil, quizás la mayoría de nosotros pasamos la prueba. Quizás la mayoría, espero que la mayoría, quizás la mayoría no estaríamos condenados por la ley civil. Pero si definimos maldad por la ley de Dios, estamos todos condenados. Les recuerdo la ley de Dios. ¿Quién se acuerda del primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo capítulo 20, si lo quiere ver. Y en ese sentido, ¿quién siempre ha colocado a Dios en el lugar que le responde como Dios? ¿Quién siempre ha dicho, mire, con mi tiempo voy a poner a Dios en primer lugar? Con mis finanzas voy a poner a Dios en primer lugar. Con mis sueños, mis anhelos, mis deseos voy a poner a Dios en primer lugar. No está diciendo de no, simplemente no tener ídolos, ese es el segundo mandamiento, no te harás imagen para adorarlo. No está hablando solamente de eso, está diciendo darle a Dios el lugar que Él merece como tu creador. ¿Y quién siempre lo ha hecho? El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Quién siempre ha hablado de Dios de la forma en que deberíamos hablar de Dios? Ahora, nuestra sociedad hoy día, no lo he escuchado mucho, en los Estados Unidos se escucha bastante, el tomar el nombre de Dios en vano, el usar el nombre de Dios como un garabato, si es garabato se ocupa en Chile. Mencioné un poco de mi viaje a Colombia en la hora anterior. Lo que más me sorprendió, todos los chilenismos que salieron de mi boca en Colombia. Llegamos a la persona que revisa nuestro documento, básicamente como la PDI. Decimos, mire, aquí está mi pasaporte, el pasaporte de mi esposa y el pasaporte de la guagua. Perdón, la bebé. Todos los chilenismos que salieron de mi boca. De hecho, di mi testimonio la primera noche de la conferencia misionera y empecé a decir, bueno, aprendí mi español en México, fui criado en México, y una hermana después me dijo, no, pastor, yo lo escuché y decías México, y yo dije, ¿cómo México? Él no suena mexicano, y luego dijiste Chile, y dije, ah, de ahí es. Así que lo siento, ya soy más chileno según los colombianos, por lo menos. Volviendo al punto, ¿en dónde estaba? No tomarás el nombre de Dios en vano. En los Estados Unidos se ocupa el nombre de Dios como un garabato. Pero esto no se refiere solamente de tomar el nombre de Dios en vano al usar su nombre como un garabato, sino muchas veces decimos cosas como, no sé, atribuimos cualidades a Dios que no son de Dios. Culpamos a Dios con cosas que no son de Dios. Y al fondo hablamos mal de Dios quizás por no conocer a quién Dios es, pero hemos tomado el nombre de Dios en vano. El cuarto, de guardar el sábado. El Nuevo Testamento en Romanos, Pablo nos aclara que eso significa que deberíamos honrar a Dios con nuestro tiempo, apartar un tiempo y decir, ese tiempo es para Dios.
Si vienen visitas, no importa, ese tiempo es para Dios. Si tengo otros quehaceres, no importa, los otros quehaceres son para otro momento, porque ese tiempo es para Dios. ¿Quién siempre ha cumplido con el tiempo que hemos prometido a Dios? El número 5, honra a tu padre y a tu madre, lo mencionamos en breve esta mañana. ¿Quién siempre ha honrado a su padre y a su madre? Algunos quizás ya tienen edad y dicen, por los últimos 40 años he honrado a mis padres. Bien, pero los primeros 10 años de tu vida, ¿qué tal? No, si eres humano, creo que eres humano tal como yo, no hemos siempre honrado a nuestros padres. El 6, no matarás. El 7, no cometerás adulterio. Y ahí quizás decimos, oh, por fin, estamos bien, no he matado a nadie, no he cometido adulterio, pero Jesús en Mateo capítulo 5 aclara que si uno mira a otra persona para desearlo, ya cometió adulterio. Si uno se enoja contra otra persona sin motivo, locamente la Biblia dice, ya lo mató en su corazón. En los ojos de Dios, la mayoría, y creo que más que la mayoría, creo que todos aquí, somos homicidas y adúlteros en los ojos de Dios. ¿Quién quiere levantar la mano y decir, oye pastor, disculpe, yo soy bueno, no me incluyas con los malos? Cuidado, porque bajo la ley de Dios creo que estamos todos condenados. El 8, no hurtarás. ¿Quién no ha tomado algo que no es suyo? El 9, no hablarás falso testimonio. No sé, quizás si uno no tenía un hermano creciendo, quizás no decía falso testimonio, pero aún así creo que siempre buscamos mentir. ¿Quién empezó? Los dos dicen él. ¿Quién lo tomó? Los dos dicen ella, ¿verdad? ¿O estoy hablando de mí solamente y de mis hijos? No. Número 10, no codiciarás. ¿Y quién no ha dicho, Dios realmente, oh, bueno, lo quiero, pero gracias por lo que me has dado? ¿Quién no ha sido culpable? ¿Quién siempre ha guardado la ley de Dios? ¿Quién pueda levantar la mano y decir que no ha hecho malo? Y no digas que has hecho más bien que mal, porque acuérdate que hasta tus obras buenas son malas en los ojos de Dios. Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, todas las buenas obras que pudiéramos hacer, como trapo de inmundicia. Hasta tus buenas obras son obras malas si las haces para querer ganar favor con Dios. Así que la primera definición, si no debemos andar en consejo de malos, ¿qué es un malo? Es uno que hace maldad. Y en ese sentido, todos caemos. Vemos otra definición, la definición de que es un pecador. Si un malo es uno que hace lo malo según la ley de Dios, entonces entendemos que el malo es un pecador. Si está en Salmo, vamos a 58, Salmo 58, versículo 3. Salmo capítulo 58, versículo 3. David está escribiendo y dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Ese impío, otra vez la misma palabra rasha, la misma palabra malo. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el momento en que nacieron, hablando mentira. Él está diciendo que cada persona, desde el momento en que nació siendo un pecador. Nació en esa condición de malo. Quizás como bebé, como guagua, quizás no ha matado a nadie, quizás no ha mentido, quizás, pero la Biblia dice, ya es un malo, ya es un pecador. Un malo es tan malo que no quiere conocer a Dios. Salmo capítulo 10. Salmo capítulo 10. Anoté del 2 al 4, pero para el contexto empecemos con el 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, es decir, hace lo malo. Sean atrapados en los artificios que han ideado, porque el malo se jacta del deseo de su corazón y bendice al codicioso, al cual aborrece Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Un malo es tan malo que no quiere conocer a un Dios santo. El Dios santo nos revela lo sucio que somos. Así que mejor me alejo del Dios santo si me gusta estar sucio. Un día, cuando fue, ni me acuerdo, que fui fue en Colombia, fui una noche a la conferencia
para no llevar mucha ropa, llevé el mismo traje todos los días. Solo que cambié el mismo pantalón, cambié esta parte de vez en cuando. Pero se me olvidó traer mi cinturón. Gracias a Dios tenía un cinturón en mis pantalones de mezclilla, no era tan bonito, pero tenía que cambiar mi cinturón del día a la mañana y un día fui al culto, se me había olvidado el cinturón. ¿Saben lo que hice? Nadie sabe nada. Quiero esconder la realidad. No quiero brillar la luz en la realidad. Y una persona mala quiere esconder la realidad de que es malo. Por lo tanto, no quiere acercarse a Dios. No quiere acercarse a la Biblia, porque la Biblia revela su maldad. Y si un malo está contento en su maldad, ¿por qué va a querer acercarse al Dios Santo que le va a revelar su maldad? En otras palabras, uno podría comprar un auto y estar bien contento con su auto, pero si vive en un sector para hablar el chileno, el sector de los cuicos, ¿verdad? Si vive en el sector donde la gente tiene mucho dinero, va a llegar a su casa, va a estacionar su autito enfrente y va a ver a todos los otros autos y decir, oh, mi auto no es mucho, no es nada. ¿Por qué? Porque no quiere compararse con lo que sea mucho mejor al que uno tiene. Y en el mismo sentido, el malo no quiere compararse al Dios Santo porque tendría que reconocer lo malo que es. Pero si se compara con las otras personas, mire, no soy tan malo como él, no soy tan malo como ella, por lo menos no hice eso, por lo menos no hago el otro. Y uno puede querer justificarse, pero no quiere acercarse a Dios, porque al compararse con Dios no hay cómo justificarse. Salmo capítulo 9, ahí mismo, versículos 16 y 17. Jehová es conocido por el juicio que hizo, en la obra de sus propias manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al infierno, y todas las naciones que se olvidan de Dios. Al definir a un malo como un pecador, estamos hablando de que estos malos un día van a ser juzgados por Dios. Salmo capítulo 9, versículos 16 y 17. Pero también hay una tercera definición, y estamos empezando con quizás lo más amplio lo más específico, y llegando a ampliarnos un poco más. El que hace maldad es malo, ¿ya? Y hay personas que a nuestro parecer quizás no hacen maldad, pero todavía son pecadores porque todos somos pecadores. Claro, entonces ampliamos la definición un poco más. Ahora vamos a volver a enfocar la definición al definir a un malo como un inconverso. Alguien que vive sin una relación con Dios. Todos hemos pecado, es cierto. No hay justo, ni aun uno. Sin embargo, la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Hay justos y hay malos. Hay algunos que hemos sido cambiados, hemos sido justificados. Y la Biblia presenta al malo en contraste al justo. Salmo capítulo 11, versículo 5, por ejemplo. Salmo capítulo 11, versículo 5 dice: Jehová prueba al justo, es decir, Él va a dar el juicio, el único juicio que importa. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Hay algunos quienes han encontrado la justicia de Dios por el camino que Dios ha provisto. Y Dios prueba, Dios podríamos decir aprueba al justo, pero al malo y el que ama la violencia, su alma aborrece. Hay dos categorías de personas. El que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Y aquí en esta última definición quiero destacar que la Biblia compara el malo en contraste al justo. El malo en ese sentido, aunque todos en un momento éramos malos, todos en un momento éramos pecadores. Algunos ahora somos pecadores perdonados, justificados, santificados, hijos de Dios, herederos del cielo, etc. Salmo capítulo 32, versículo 10. Salmo capítulo 32, versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, o el malo, mas el que confía en Jehová le rodeará misericordia. El malo aquí está presentado en contraste al que confía en Dios, el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El malo
Muchos dolores habrá para él. Muchos dolores aquí en la tierra, sí, pero muchos dolores en la eternidad si muere no habiendo confiado en Cristo. El malo lo podemos definir como un inconverso. Y Salmo 145. Salmo 145, versículo 20. Dice Jehová guarda a todos los que le aman, es decir, los que tienen una relación con él, pero destruirá a todos los impíos o los malos. El contraste, los malos no aman a Dios, no tienen una relación con Dios, mas los justos sí. Entendiendo esta definición, creo que podemos regresar a Salmo capítulo 1 y entender el por qué es que la Biblia nos advierte: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si un malo es uno que hace maldad, si un malo es un pecador inconverso, ¿por qué hacerle caso a su consejo? Ellos han rechazado a Dios y eso es lo fundamental. Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos dice, si no me equivoco lo habíamos visto el miércoles, sí, quizás el miércoles lo vimos con la actividad de los jóvenes. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Si yo voy a buscar consejo, creo que quiero buscar el consejo del más sabio que conozco. ¿Para qué buscar consejo de una persona que no es sabio? Amén. Pero si el principio, la primera gotita de sabiduría, el primer paso de la sabiduría es el temor a Jehová, entonces un inconverso no contiene la sabiduría que me debería importar, que me debería interesar, que debería ser relevante para mi vida. Ahora, vamos a equilibrar esto en un momento, pero no importa cuántos títulos tiene una persona. Si esa persona no cree en Dios, no es sabio, no es inteligente y realmente no tiene consejo para ofrecerme. Él puede ser un científico muy estudioso, pero si no ha descubierto por medio de su estudio de la ciencia que hay un Dios todopoderoso, perdió el punto principal de la ciencia. Puede haber un historiador que conoce mucho de la historia, pero si no vio al Dios detrás de la historia, perdió el punto más importante. Puede ser un nutricionista que entiende mucho de la nutrición y puede presentar argumentos para la comida que deberíamos comer, pero si no entiende detrás de esto que hay un Dios quien creó el cuerpo humano, perdió el punto principal. ¿Qué de bueno realmente van a saber? ¿Qué de bueno realmente van a poder compartir o agregar o enseñar si han rechazado a Dios? Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 53, versículo 1. Salmo 53, versículo 1. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Se corrompieron e hicieron abominable maldad y no hay quien haga bien. Pero el necio, la definición bíblica de ser un necio, el que dice que no hay Dios. No sé si a ti te llamaron necio, pero a mí me llamaron necio en varias ocasiones. Mintieron, porque yo creo en Dios. Si uno no cree en Dios, esa es la definición de necio. ¿Qué podría ofrecer un necio? ¿Qué de bueno, qué consejo bueno, positivo, constructivo podría ofrecer un necio para nuestras vidas? Pastor, estás insultando a muchas personas muy educadas. Sí, y voy a equilibrar esto en un momento. Pero espiritualmente hablando, en cuanto a la voluntad de Dios para mi vida, ¿qué va a saber alguien que no ha reconocido que Dios existe? Quizás yo no estoy diciendo que solamente los que creen en toda nuestra declaración de fe, solamente ellos pueden aportar a nuestras vidas. No es lo que estoy diciendo. El libro que comento muchas veces acerca recomiendo para padres criando a hijos cómo pastorear el corazón de tu hijo, no está escrito por un bautista bíblico como yo. Si no me equivoco, está escrito por un metodista, no me acuerdo. El otro libro que recomiendo mucho para para casados o los que quieran casarse, El significado del matrimonio, tampoco está escrito por un bautista, está escrito por un pastor quizás presbiteriano en la ciudad de Nueva York.
No lo sé, pero al fondo son personas quienes reconocen que hay un Dios todopoderoso, quienes reconocen que la Biblia es la palabra de Dios. Quizás no estamos de acuerdo en muchas doctrinas, pero por lo menos han reconocido que hay un Dios y por lo tanto no caben bajo la definición bíblica de un necio. Pueden aportar algo. Pero una persona secular, no me importa qué tantos títulos que tenga, no tiene voz ni voto en la forma en que yo voy a criar mis hijos. No tiene voz ni voto en la forma que yo voy a adorar a Dios. No tiene voz ni voto en la forma que yo voy a vivir mi vida conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Puede ser que una persona que ha rechazado a Dios ofrezca consejos prácticos para manejar mis finanzas. Quizás, pero lo dudo, porque le prometo que no le va a decir, dé a Dios primer lugar con tus finanzas. Y ese es el primer principio fundamental al manejar nuestras finanzas. ¿Podría una persona que no conoce a Dios ofrecer consejo práctico de cómo mantener mi vehículo? Quizás, pero nunca me van a decir, pero confía en Dios, que Él puede cuidar y suplir para tus necesidades. Es lo fundamental en todo aspecto de la vida, está Dios. No hay ningún aspecto de tu vida donde no podemos decir que lo principal, lo fundamental es reconocer que Dios también está en control de todo eso. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 33 al 34, la Biblia dice: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Despertad a justicia y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Si uno no conoce a Dios, va a corromper tus buenas costumbres. En 1 Corintios 15, 33 y 34. No te van a ayudar en tu caminar con Dios. Yo he estado ahí. Cuando yo tenía un compañero que me caía súper bien, que yo quería estar con él porque cada vez que me invitaba a su casa me ofrecía algo de comer, y en mi casa no me ofrecían algo que comer cuando llegaba a la casa. No, yo quería tener ese amigo como mi amigo. Pero si ese amigo no era creyente, si ese amigo no era seguidor de Dios, ese amigo iba a corromper las buenas costumbres. Iba a trabajar en mi vida para desviarme de lo que Dios quería hacer en mi vida. No quiero decir que no podemos ir a la casa de un amigo que nos va a ofrecer algo para comer. Pero quiero decir que debemos reconocer quiénes son nuestros amigos y quiénes no van a aportar nada de bueno para nuestras vidas. A quienes vamos a influenciar nosotros y quienes podemos acercarnos a ellos para dejar que ellos nos influencien en nuestras vidas. Espero que explico la diferencia. Están en Salmos, si quiere buscar a Proverbios capítulo 22, dice algo parecido, Proverbios 22. Proverbios 22, el 24 y 25. La Biblia dice, Proverbios 22, 24, no te asocies con el hombre iracundo, ni te acompañes con el hombre furioso, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Las personas con quien te asocias van a influenciar tu vida de una forma u otra. Y la Biblia nos advierte, ten mucho cuidado con la forma o la persona con quien te asocias, aquí en Proverbios 22, 24 y 25. El que no cree en Dios, tal como el iracundo, el que no cree en Dios, el malo, va a influenciar tu vida si andas en su consejo. Por eso, hermanos, la Biblia nos advierte en Salmo 1:1, bienaventurado el varón que tomó la decisión, yo no voy a andar en el consejo de malos. Cuando yo tengo una pregunta, yo no voy a consultar a los que han rechazado a Dios, yo voy a consultar a los que siguen a Dios. Cuando yo tengo una necesidad, no voy a pedir dirección de los que andan haciendo maldad. No me importa, hay pastores que andan haciendo maldad. No me importa qué tan bonito se visten. No me importa qué tan lindo hablan. No me importa las veces que te han visitado y te han ayudado. Si están viviendo en maldad, ¿qué van a ofrecer de bueno para tu vida? La Biblia dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si alguien está diciendo, pastor, ¿cómo llegaste al matrimonio? No quiero hablar del matrimonio aquí, aunque es un buen punto también. Quiero hablar de lo más fundamental. No te unes en amistad con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No digas, mire, vamos a andar juntos, vamos a pasar todo nuestro tiempo juntos porque tú eres mi mejor amigo. Sé que no crees en Dios, pero no importa. Ups, ya estás andando en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La Biblia nos advierte a no andar en el consejo de malos. Por tanto, no deberíamos hacer caso a lo que los incrédulos nos dicen. Puedes ir a la biblioteca, supongo no he ido a la biblioteca de San Pedro de la Paz, un día tengo que ir, pero supongo que puedes ir a la biblioteca, puedes ir a la librería y puedes buscar la porción que habla de cómo criar a tus hijos. Y vas a encontrar quizás una variedad de autores. Algunos quizás tienen algo positivo para agregar y otros quizás no. Pero le prometo que si han rechazado a Dios, caben bajo la definición de malos y por lo tanto no deberíamos andar en sus consejos. En cuanto a cómo manejar nuestras finanzas, en cuanto a cómo votar en las elecciones, cómo dedicarnos en el trabajo, cómo honrar a Dios, el que no conoce a Dios no debería ser tu consejero, porque Dios ha provisto consejeros que conocen a Dios. Consejeros que por lo menos conocen el primer paso de la sabiduría, el temor de Jehová. Jesús dijo en Lucas capítulo 20, versículo 25, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En ese sentido, bien puede ser que cuando estamos hablando estrictamente de temas seculares, personas que no tienen una relación podrían ofrecer algo para ti, algo para enseñarte, podría ser. Yo no quiero decir que si uno quiere inscribirse a un curso de conductores, porque quiere aprender a manejar, y lo primero que pregunta a su profesor, ¿eres cristiano? No es mala pregunta, hágale la pregunta, ¿eres cristiano? Y si dice no, devuélveme mi plata, yo no puedo estudiar y aprender de esta persona. No, si te dice que no, bueno, testifícale, háblales de Cristo. Quizás cómo conducir tu vehículo cabe bajo de lo que es de César. Quizás en el mundo secular en que vivimos podemos aprender algunas cosas seculares, algunas necesidades seculares, pero mucho mejor sería aprender de una persona que ama a Dios. Mucho mejor sería aprender de una persona que tiene una relación con Dios y que mientras que te enseña estas habilidades seculares también te pueda hablar y te pueda enseñar de lo que ha aprendido de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta advertencia. Señor, ayúdanos a vivir la vida que usted quiere que vivamos, a hacer caso a las instrucciones tuyas. Señor, ya hay muchas personas, muchas fuentes que quizás quieren influenciar nuestras vidas, que quieren decirnos cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Pero Señor, si reconocemos que nuestras vidas no son nuestras, que hemos sido comprados con un precio, creo que cambiaría la forma en que buscamos consejo. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del consejo de malos y ayúdanos a vivir sometidos a tu voluntad en todo aspecto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús le rogamos estas cosas. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.